Hola, bienvenidos al tercer congreso de Imagenología. Mi nombre es Daniela Romero, soy licenciada en producción de bioimágenes y actualmente estoy trabajando en el servicio de resonancia magnética de la Clínica de Cuyo. En esta oportunidad voy a describir el tema de espectroscopía por resonancia magnética de cerebro. Para introducirnos en el tema vamos a ver de forma muy simple los principios básicos para poder entender cómo se comporta un espectro. Iniciemos con saber qué es la espectroscopía por resonancia. Podemos decir que es un método para detectar compuestos biológicos distintos del agua. Ahora, ¿en qué se diferencia de la resonancia convencional? En que el espectro descodifica información química y no la espacial como lo hace cuando obtenemos imágenes. Esta descodificación lo hace por medio del hidrógeno y otros núcleos que difieren de otras moléculas y que resuenan a diferentes frecuencias. Entonces, la frecuencia es proporcional al campo magnético, es decir, que este es diferente para cada uno de los núcleos de las distintas moléculas que estamos estudiando. Entonces, cada molécula posee una nube de electrones que produce pequeños campos magnéticos que se oponen al campo magnético principal del imán. Esto genera que los átomos de hidrógeno precesen a diferentes frecuencias y nosotros podamos diferenciarlo. Entonces, ¿qué es un espectro de resonancia magnética? Es un gráfico que muestra la amplitud de la señal y la frecuencia de la posición en donde se encuentran los metabolitos. Podemos visualizar en el gráfico que un espectro está compuesto por agua, metabolitos y grasa. También podemos decir que las concentraciones de agua y de grasa son muy elevadas respecto a las concentraciones de los metabolitos. Por esta razón es que debemos hacer una supresión de la señal de agua y de la grasa, ya que de esta manera podemos tener un espectro de alta resolución que permitirá diferenciar las diferentes concentraciones de los metabolitos. Ahora, la forma del espectro, es decir, los picos de los distintos metabolitos, dependerán de distintas condiciones, como por ejemplo, la edad del paciente, la lesión encefálica que se esté estudiando, como por ejemplo la hipoxia, el síndrome de Down, las demencias, alteraciones metabólicas e incluso la temperatura. Entonces, podemos decir que la espectroscopía es como una huella dactilar del tejido que estamos estudiando, es decir, va a mostrarnos cómo está compuesto ese tejido en ese momento determinado. Veamos las utilidades de la espectroscopía. Permite el diagnóstico diferencial entre un tumor primario versus metástasis. También diferencia una lesión neoproliferativa versus pseudotumoral. Ayuda en la estadificación tumoral, por ejemplo, en los límites de un tumor y en el grado del tumor. Sirve para la guía en la toma de biopsias y es una herramienta para el monitoreo en el tratamiento, por ejemplo, de la quimioterapia o radioterapia sobre un tumor. Ahora bien, ¿cuáles son las técnicas de adquisición de la espectroscopía? Tenemos dos, multivoxel y monovoxel. Multivoxel estudia varios voxel. Evalúa en forma simultánea varias áreas de una misma lesión. Permite comparar con el parénquima normal y muestra un mapa de color de los diferentes metabolitos. Sirve como guía para luego programar el monovoxel y se realiza en tiempo de eco largo, 144 o 288 milisegundos. Luego tenemos la técnica monovoxel. El eco corto, en donde se puede evaluar los metabolitos, permite evitar áreas que producen distorsión. Tiene un área limitada del estudio en procesos inferiores a 8 centímetros cúbicos, es de mayor sensibilidad y se realiza en tiempo de eco largo, 144 milisegundos, y tiempo de eco corto, 31 milisegundos. Ahora bien, ¿cuáles son los metabolitos que se estudian? Tenemos el acetil aspartato, que es un marcador neuronal, la colina, que indica replicación celular, los lípidos, que son marcadores e indicadores de necrosis, el lactato indica anaerobiosis y el mionocito, que es un marcador de células gliales. Estos metabolitos en sus diferentes concentraciones indican el comportamiento de un tejido. Continuemos con el protocolo de la adquisición de la espectroscopía. ¿Qué es lo que se hace?
Se hace un multivoxel sobre la región en estudio. Cuando no tenemos una lesión determinada o delimitada a estudiar, se realiza un multivoxel. Un monovoxel con tiempo de eco largo sobre el tejido. Luego se hace un monovoxel pero con tiempo de eco corto sobre el mismo tejido y se repite el monovoxel de tiempo largo sobre el tejido contralateral sano para comparar concentraciones absolutas de estos metabolitos. Acá les muestro un espectro de tiempo de eco largo en donde se evalúan 4 metabolitos: el acetil-aspartato, la creatinina, la colina y el lactato. Luego, en este espectro de tiempo de eco corto se evalúa la presencia de lípidos, glutamina y glutamato y la concentración de mionocito. Otros dos factores que alteran la espectroscopía, pero que la alteran con respecto al resultado final, es decir, a la gráfica de los picos para cada metabolito, es la homogeneidad y la susceptibilidad del campo magnético. Esto puede producir un alargamiento en los picos, resultando un espectro fallido. Estas alteraciones en la homogeneidad y susceptibilidad a veces son generadas, por ejemplo, por elementos metálicos en la zona, como las prótesis dentales, suturas o piercing, o condiciones del paciente, como por ejemplo una hemorragia en donde la sangre esté en una etapa de degradación de la hemoglobina y la composición de hierro genere artefacto. Otra causa que altera la homogeneidad y la susceptibilidad del campo magnético es el movimiento del paciente durante la adquisición de la espectroscopía. Acá se puede ver la falta de resolución de los picos de los metabolitos debido al movimiento del paciente. Esto es un claro ejemplo de un espectro fallido, es decir, que no tiene una alta resolución. Es decir, que no tengo marcados los picos para cada metabolito del área estudiada. Esto es producto del movimiento del paciente durante la adquisición de la secuencia de espectroscopía. En este gráfico, los picos de los metabolitos están mucho mejor definidos que en el gráfico anterior. Es el mismo paciente, el ROI está sobre la misma lesión y lo que se le indicó al paciente es la importancia de quedarse totalmente quieto durante la adquisición de la secuencia de espectroscopía. De esta manera se pudo obtener un resultado mucho mejor del espectro, pero podemos ver que los picos, si bien están definidos, no los podemos considerar de alta resolución. ¿Por qué? Porque la lesión que se está estudiando es una microhemorragia, es decir, que tiene contenido hemático, por lo que el resultado final no va a ser como el que estamos acostumbrados a visualizar, que es el que les voy a mostrar a continuación. Continuemos con este paciente. Como pueden ver, tiene una lesión ubicada a nivel del seno cavernoso del lado derecho, que tiene presencias de productos de degradación de la hemoglobina, concluyendo ser un aneurisma. Entonces, nos encontramos con dos factores que alteran el resultado final de la espectroscopía. En primer lugar, con una lesión con contenido hemático, y en segundo lugar, la ubicación de esta lesión. Como les dije, está a nivel del seno cavernoso, es decir, que cuando nosotros coloquemos el ROI, este va a estar muy cerca de una estructura ósea. Estos dos factores hacen que la espectroscopía, como resultado final, no dé un espectro de alta resolución. Sigamos con el proceso de la ejecución de la espectroscopía. Como primer paso, ubicamos al paciente en el imán, asegurándonos que esté libre de objetos metálicos, tales como prótesis dentales, accesorios en el cabello, aros, etc. Luego elegimos el protocolo que se ajuste más al pedido médico solicitante. Este puede variar porque a veces piden evaluar hipocampos, entonces tenemos que sumar cortes al lóbulo temporal, o por ejemplo, cuando el paciente ya tiene un tumor o una lesión preexistente, el médico suele solicitar la secuencia volumétrica postcontraste, que en realidad es una herramienta en la programación de la futura cirugía del paciente. También podemos decir que el estudio de espectroscopía puede estar o no acompañado de medio de contraste. Para nosotros, si es con medio de contraste, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda a delimitar o a visualizar mejor la lesión. Poder distinguir la lesión de a veces
el edema perilesionar que la rodea. Entonces, de esta manera nosotros podemos ubicar bien el ROI sin tener falsas señales de otros tejidos que no son el motivo de estudio de la espectroscopía. A continuación, les mostraré un video de la programación de una espectroscopía de cerebro. Como pueden ver, yo partí visualizando la lesión en los tres planos: plano sagital, plano axial y plano coronal. De esta manera, inicio con la programación de la secuencia de espectroscopía. Lo primero que hice fue eliminar todas las bandas de saturación. ¿Para qué? Para poder solo concentrarme en el ROI y ponerlo sobre la lesión sobre la que quiero estudiar por espectroscopía. De esta manera, lo que yo hice fue corroborar en la secuencia GRE una señal hipointensa, que es decir, que a mí me está diciendo que hay contenido hemático. O sea, yo me puedo adelantar que la espectroscopía no va a tener un resultado totalmente exacto, es decir, los metabolitos van a dar información, pero van a haber señales de sangre que no son esperadas. Luego lo que hice fue poner todas las bandas de saturación rodeando el ROI. De esta manera lo que yo hago es suprimir las falsas señales, como son la de la grasa del cráneo o la del agua no suprimida. Por lo general, las bandas se colocan alrededor del volumen de interés con supresión adicional del volumen exterior. Luego de corroborar que todas las bandas estén bien colocadas y que no estén tocando el ROI, lo que hice fue controlar que todos los parámetros de la secuencia estén correctos. Y lo único que modifiqué fue el tiempo de eco, que le puse 35. Para recordar, estoy programando un espectro monovoxel eco corto. Luego de corroborar que todos los parámetros estén correctos, le di el OK para que empiecen las mediciones. El software de Siemens, en este caso el equipo es un Sensa 1.5 Tesla, me permite copiar la geometría de absolutamente todo lo que hice, incluidas las bandas de saturación. Y lo único que hago es modificarle el tiempo de eco porque es un eco largo, entonces el valor es de 135. De esta manera me queda programado la espectroscopía monovoxel eco largo. Luego continué programando el espectroscopía multivoxel, que lo que hace es formar una rejilla en donde se va a estudiar una región mucho más grande, debido a que este paciente presenta, aparte de la lesión ya conocida que quieren estudiar, otra lesión a nivel de los núcleos de la base, y lo que hice fue programar un multivoxel para que a posterior en el postprocesado yo me centre sobre uno de los cuadrados verdes y pida la información de ese tejido. Como se puede visualizar acá tenemos el postprocesado de una espectroscopía multivoxel, en donde pueden ver la rejilla con recuadro verde y los distintos voxel con recuadro amarillo. Luego pueden ver los diferentes rectángulos en donde se muestran los gráficos correspondientes a cada voxel. Entonces, de esta manera se puede explorar un área de tejido más grande y obtener información de los distintos voxels que forman la rejilla del multivoxel por espectroscopía. En este ejemplo tenemos un paciente en donde se le ha realizado una espectroscopía multivoxel y el gráfico que ustedes están visualizando de los metabolitos corresponde al recuadro amarillo sobre la rejilla azul que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. De esta manera nosotros obtenemos imágenes de esa zona del tejido del hemisferio derecho de ese paciente. El mismo paciente, pero con la gráfica de metabolitos correspondientes a el voxel del hemisferio izquierdo. A continuación veremos algunos ejemplos de espectroscopía. Lo que ustedes están visualizando ahora es una lesión de índole expansivo ubicada a nivel del frontal derecho. En la secuencia de espectroscopía se observa un aumento de la colina y una disminución del pico de Na.
Se observa un pico dominante de lactatolípidos, lo que indicaría una necrosis anaerobios de la lesión descripta. Continuemos con otro ejemplo. En este paciente se presenta una lesión en el cuerpo calloso. En la secuencia de espectroscopía se observa una discreta reducción del pico de Na y creatina, lo que indicaría una gliosis pérdida neuronal. Veamos otro ejemplo. El paciente ingresa con diagnóstico de lesión ocupante en espacio cerebral temporoparietal derecho. Dicha lesión impresiona corresponder a un proceso neoproliferativo. En la secuencia de espectroscopía se observa un marcado aumento del pico de la colina y una disminución de Na. La relación colina-Na es de mayor a 2.5 y además un pico dominante de lípidos, lo que indicaría un patrón neoproliferativo. Bueno, entonces podemos decir y concluir que la espectroscopía es un método no invasivo que a través de la colocación de un ROI sobre un tejido determinado nos dará información de la concentración de metabolitos de ese tejido en ese momento. Entonces, nos permite caracterizar mejor las lesiones tumorales y en combinación con la resonancia magnética aumenta la especificidad del diagnóstico. Espero que esta charla haya sido clara y que ayude a los técnicos en la programación de la espectroscopía en la consola de trabajo. Quiero agradecer a la doctora Mercedes Caspi y a mi compañero Bruno Lima que me ayudaron en la realización de esta charla. Para mí fue un placer exponer este tema y espero que lo hayan disfrutado como yo. Muchas gracias y que tengan un buen día.